Objetivos de esta. Gracias. Listo, profe. Entonces, página 106. Bueno, yo estoy aquí 106. con Nico y con Daniel. Espera un momentico. Lady Paola Sánchez, buenas noches. Estoy hablando que ya con ella. Buenas noches, hermana. Dios la bendiga. Bueno, ya que está ahí, a ver, tomémosla ahí. De su cartilla, por favor, me lee los objetivos. Objetivos de esta clase. Está en la página 116, por favor. ¿16? 106, perdón. Bueno, señora. Dice que el discípulo pueda conocer el plan de salvación de Dios, apreciar el gran sacrificio de Jesús en la cruz, comprender que tenemos una historia formadora capaz de sacar a individuos, familias, comunidades de la pobreza, vivir la salvación como un regalo que necesita cuidar cada día. Amén, amén. A ver, Andresito, ahora sí una persona que me lea el versículo clave. Mira esa partida. Sí, yo le hago con el José. Profe, yo podría leer. Andresito, ¿está escogiendo a la persona? Espérame, profe, que estoy acá resolviendo un tema y ya te ayudo con eso. Entonces, Bueno, yo. te nombro los que están. Está Dana Becerra, está Lisette, está Paula Garzón, está Daniel y Samuel Linares. Escuchemos a Paula Garzón. ¿Por qué me daban la X? Y yo, Sí, señora profe. ¿Me puede repetir, por favor? Por favor, me lee el texto bíblico, el texto clave, que está en la página 106. Ya me... ¿El versículo clave? El texto bíblico, sí, el texto clave. ¿Qué dice? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Muy bien. Entonces vamos a ubicarnos en la página 115 para hacer nuestras preguntas de reflexión. Por favor. Aprovechen de llenar todas esas hojas para que no se les quede la cartilla vacía y cuando nos dé por recogerlas para calificarlas, las tengan bien bonitas. Entonces, dice el texto bíblico, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y en las preguntas de reflexión, la pregunta número 1 dice, ¿qué me enseña este texto bíblico sobre Dios? Entonces, Andrés, por favor, escoja una persona para que resuelva la primera pregunta, otra para la segunda y otra distinta para la tercera. Por favor. Listo, entonces vamos a darles 2 minutos para que respondan. Mientras Sí, tanto, voy a irlos seleccionando. muy bien. Entonces, Lisette va a ser la primera. La primera pregunta la tiene Lisette, entonces respóndela y ya la respuesta, ¿listo? La segunda va a ser, va a ser Tania López. Y la tercera va a ser Dana Becerra. Muy bien.
Bueno, con la primera respuesta, Listo, Lisette. Entonces, ¿cuál es la primera respuesta? Que Dios nos ama sobre todas las cosas. ¿cómo leíste, Que Dios mami? nos Por favor. ama, que Dios nos ama sobre todas las cosas hasta tal punto de ofrecer su Hijo unigénito. Ujú. Entonces, Dios me amó tanto, que me salvó por medio de mi Señor Jesucristo, por medio del sacrificio de su Hijo. A la pregunta número 2, ¿qué me enseña este texto bíblico sobre mi vida? Tania López, la segunda pregunta. Profe, hablas con la mamá de Tania, es que ya salió un momento porque yo estoy en cama y me salió a hacer un favor. Me dices la página que ella resolvió todo y yo te leo. A 115, por favor, a la pregunta número 2. Bueno, profe, ya respondió. ¿Qué me enseña el texto bíblico sobre mi vida? Sí, Que señora. Cristo me ama y Él es un padre muy lindo con sus hijos. Amén. Muy bien, gracias. A la respuesta número 3, ¿cómo puedo poner en práctica este texto bíblico en mi vida? Eh, lo puedo poner en práctica siguiendo las enseñanzas de Dios y seguirlo para poder tener una vida eterna y no coger el mal camino. Ujú. Ahí debemos de ser agradecidos, ¿no? Estamos en el mes de la gratitud. Debemos agradecer a Dios en todo tiempo, en tiempo de prueba, en tiempo de bendición, en tiempo de lloro, en tiempo de risa. En todo tiempo debemos de agradecer a Dios. Entonces podemos ponerlo en práctica, agradecerle por todo a Él. Muy bien, entonces nos regresamos a nuestra página 106. Y la palabra clave dice que viene del griego, la palabra clave es amar. Aquí se trata del amor, de amar, y viene del griego agapao. Y ese significado es la decisión de la voluntad, es promover el bien más alto para la otra persona, sin esperar nada a cambio. Entonces es tanto el amor con que Dios nos amó, que dio a su Hijo no esperando nada. No miró a la condición que teníamos y así nos amó y nos salvó. Entonces ese amor agapao, es ese amor agape, ese amor limpio, ese amor puro, Dios nos lo manifestó por medio de su Hijo Jesucristo, sin esperar nada a cambio. Y como principio tenemos que Dios decidió amar a los seres humanos pese a su pecado y les ofrece el regalo de la vida. Amén. Entonces, vemos que Dios lo que hizo con la salvación fue un regalo. Yo sé que a todos nos gustan los regalos. Hay regalos que vienen en diferentes envolturas, regalos de diferentes estilos. Hay regalos que no nos gustan. Por ejemplo, que le regalan a uno medias, a uno ya no le gusta eso, que le regalen medias, ¿cierto, Daniel? Eh, eh, que le regalen un dulce. Eso ya casi no, a uno le gustaría, a mí por lo menos, me regalen un libro, me regalen un buzo. Pero este regalo vino en una envoltura muy preciosa y fue en el amor de mi Señor Jesucristo. Él quedó desnudo allí en la cruz del Calvario, se empobreció, dio todo lo que era, se despojó de todo y me lo entregó a mí. Entonces vemos que ese regalo de salvación, dice acá que al principio Él decidió amarnos, no nosotros que lo decidimos amar a Él. Fue Él quien nos decidió amar a nosotros, a pesar de nuestro pecado. Nuestra condición pecaminosa no le impidió que Él nos diera ese regalo y nos lleve a una vida eterna. Entonces, vamos a ver este video y quiero que le pongan mucho cuidado.
gracias, Andrés. Muy buen video. Mi hermanito José Albeiro Oliveros está por ahí. Alberto Oliveros. Sí, señora. ¿Tú me sé qué pueden manifestar de ese video? ¿Qué puede decir? O sea que, o sea, porque el tren ahí estaba, porque el niño vio primero que el papá subió como la cosita del tren por donde pasaba el tren, y el papá como estaba entretenido allá, pues no sé qué estaba viendo, entonces el, el niño fue como a bajar para que pasara el tren y no sé, cómo se accidentara el tren. Pero es que ese el chino, el niño se fue. No Entonces el sé. papá no supo qué hacer ahí, si en salvar al niño o salvar el tren, y él decidió salvar a las personas que iban dentro del tren. Ujú. Entonces, eso mismo hizo Dios con nosotros. Dios, si usted tuviera un hijo y usted viera a todas las personas que iba a salvar del tren, el vicioso, el ladrón, el mentiroso, el fornicario, el adúltero, nosotros en nuestra parte humana no los hubiéramos salvado. Yo no he entregado a mi niño. Yo no he entregado a mi niño por esa clase de personas, A porque su en mi único hijo, sí. humanidad soy egoísta, porque en mi Sí. humanidad no voy a hacer eso. Pero Dios sí hizo eso con su hijo, lo entregó a pesar De que era el de único. ser pecador, del ser pecador. La humanidad toda pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra, pero con todo eso, Él entregó a su hijo. Entonces, ese video es muy diciente que, que ese es el gran amor que Dios mostró a la humanidad para que haya esa reconciliación entre Dios y el ser humano. Entonces vamos a ubicarnos en la página 109 y vamos a ver como primer punto que Dios decidió amar a la humanidad pese a su traición, pese al mal comportamiento de nosotros, pese al olvido que tenemos de él a veces, pese a no quererlo aceptar en primer lugar como nuestro mayor tesoro, pese a todo eso, él ofrece un regalo y ese regalo trae esa prebenda que es una vida eterna. Dios dice ahí, Dios pudo dejar a la humanidad a su suerte y él habría seguido siendo Dios. Andrés, ¿está por ahí? Sí, señora. Andrés, una pregunta. ¿Una persona común y corriente había podido haber subido a esa cruz? La verdad, qué pregunta. Pues, Jairo, pues digamos Sí, que el plan, o según lo que había en la ley, pues tenía que haber un sacrificio, un cordero, ¿no? Para quitar el pecado. Pero tenía que ser un cordero, como dice la ley, sin mancha. Perfecto. por eso, pero mi pregunta es, a nosotros nos correspondía esa cruz. Ah, sí, ¿Nosotros claro. como seres humanos habíamos podido subir ahí? Claro, de hecho, por la misma ley, la justicia determinaba, la justicia misma de Dios determinaba que cada uno tenía que recibir el pago por lo que merecía, pero Él tomó nuestro lugar. ¿Quién estuvo al lado de Jesús en el día de la crucifixión? Dos ladrones, ¿cierto? Entonces el ser humano sí puede subir a esa cruz, lo pueden atar de manos y pies, pero hay una gran diferencia y la vimos ahí reflejada cuando mi Señor Jesucristo fue crucificado en medio de dos ladrones. Ellos tuvieron que, uno le pidió a Dios que lo llevara a la eternidad con él, el otro no. La gran diferencia entre Jesús y nosotros, que nos hubiéramos subido ahí, que nosotros hubiéramos muerto y no hubiéramos resucitado como él lo hizo, porque esa tarea era de él. Por medio del amor del Padre, Jesús resucitó y nos mostró que hay vida y vida en abundancia, que hay vida y vida eterna. Entonces,
Sí puede cualquiera subir, pero hay una gran diferencia, que eso solamente lo ejecutó Él. Ese plan de salvación, Dios lo ejecutó por medio de su Hijo y fue el único que lo puede realizar, de tal manera que nosotros hoy acudimos a Él y creemos que tenemos vida eterna porque le seguimos, le amamos a Él. Como segundo paso dice que Dios decidió amar a las personas que lo olvidaron y les ofreció el regalo de la salvación y la vida eterna. Recuerde cuando Jesús entró a Nazaret en un burrito, la gente lanzó hojas, ramas al piso y le decían, Hosana, Hosana al rey, Hosana al que viene en el nombre del Señor. Pero a la semana siguiente lo traicionaron. ¿Qué le estaban diciendo? Crucifícale, crucifícale. Entonces Dios decidió amarnos a pesar de eso, de esa traición. Y es que no solo traicionaron los de esa época, nosotros aún lo hacemos. Nosotros aún lo traicionamos. Entonces Dios quiere que con este regalo nosotros aprendamos a tener cambios, a hacer diferencias de la vida que tenemos y la vida que Él nos quiere dar. Entonces fue tanto el amor de Él que Él no tuvo en cuenta lo que hacíamos. El papá del niño no vio, él vio a esa mujer viciosa y la miró como mal porque dijo, por esta entregué a mi hijo, pero qué alegría que ella volvió con el tiempo, recapacitó y vino y se veía bien. Parece que había dejado el vicio, había tenido ya una familia. Por eso este hombre se puso tan feliz y por eso es que la palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos, porque eso hace el Padre, alza las manos y dice, otro más, hagan fiesta, saquen banquete, porque aquí llegó uno más al reino de los cielos. Entonces, lo que él dijo bonito allí en la cruz, mi Señor Jesucristo hizo la mayor seña de amor que nadie ha hecho. Abrió sus brazos y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos cantantes han abierto sus brazos para decir, yo canto bien, yo recibo aplausos, pero la mejor acción que hizo fue Jesús abrir sus brazos para decir, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces vamos a ver que el regalo que Dios nos dio, el de la salvación y la vida eterna, esa salvación la vemos reflejada en Romanos 10:9. Por favor, Andresito, alguien que me colabore. Su merced sin la persona, la que haya orden. Natalie Prada, que ya llegó a la casita, entonces ya nos Bueno, puede ayudar. bueno. ¿Qué dice Romanos 10:9-10, Natalie? A ver, vamos a estar atentos para ahorrar tiempo, por favor. Natalie, si estás por ahí, Natalie. Bueno, la palabra dice con el Sí, corazón. ¿Ya? señor, Léelo, la pregunta. léelo, por favor. ¿Cuál es la pregunta? Disculpe, profe. Romanos, léame, por favor, Romanos 10:9-10. El capítulo 10, el verso 9 y el 10. Ya voy. Romanos 9, yo ya la tenía acá ahorita. Ay, me perdió. Romanos 9. 10. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre. No, no. Es Romanos, el libro de Romanos. Déjame y lo leo entonces y estén pendientes con la Biblia Estoy en en la mano. Romanos. Dice la Biblia, dice así, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces es necesario creer que hay un plan de salvación y se debe confesar. La salvación que Dios nos da es una salvación eterna.
Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. También nos enseña esta salvación que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Veníamos de una cultura donde tenía que haber un intermediario para que le hablara a Dios de nosotros. De hecho, en el Antiguo Testamento se habla de eso. El sacerdote entraba al lugar santísimo y exponía los pecados de nosotros. Con la muerte y resurrección de mi Señor Jesucristo, ya no sucede eso. Cada uno puede ir a Él. Por eso Romanos 14, Juan 14:6 habla, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino para el que estaba extraviado. Es la vida para el que estaba muerto en delitos y pecados. Y Él es la verdad para el que andaba en la mentira. Entonces Él vino a darnos una salvación donde Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando estemos delante de Dios, el único que se va a poner delante de nosotros y Dios va a ser Jesús de Nazaret. Nosotros no vamos a hablarle al Padre y decirle, papá, mire, yo soy salvo. No, Él va a preguntar al Hijo si yo soy salvo. Y entonces en mi corazón tiene que estar la muestra de que yo obedecí la ley, de que yo llevé a Jesús en mi corazón, de que Él era el primero en mi vida. Y Él va a hacer que el Padre me perdone y me lleve a la vida eterna por la relación que tengo con Jesús, que es el único mediador entre los dos, entre tú y Él, entre yo y Jesús, entre yo y Dios. Entonces vamos a ver en la página 110 los pasos para ser salvos y para recibir esa vida eterna, para recibir ese regalo. Y el primero lo encontramos en Oseas 4:6. Oseas 4:6 dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Para recibir la salvación es necesario conocer el plan de salvación de Dios. Dios planeó dar a su Hijo por amor a nosotros y lo entregó por amor a nosotros. Y nosotros debemos de conocer esa verdad. Nosotros no podemos creer en otra cosa que nos haya dado vida y vida eterna, que fue por medio del Padre. Por medio del Hijo la dio el Padre. Entonces vamos a conocer ese plan de salvación. A una persona que por favor tenga la Biblia y lea Hechos 10, 30 y 31. Hechos capítulo 10, verso 30 y 31. Por favor. La palabra de Dios en Hechos 10, 30, 31 dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que ha estado esta hora yo estaba en ayuno y a la hora novena mientras oraba en mi casa vi que puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Amén. Romanos 1:16. Por favor, otra persona, y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y Hechos 16, 31, ¿qué dice? Sí, señora, dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salva tú y tu casa. Amén. Estos tres textos bíblicos nos hablan de creer, pero ¿creer en quién? En la persona del Señor Jesucristo, que fue que nos dio ese regalo de salvación. Entonces, el primero es conocer el plan de salvación. El segundo es creer en el Señor Jesucristo. El tercero es confesar. Ya leímos Romanos 19. Debemos de confesar que Jesús es el Señor. Me trajeron la noticia que una persona estaba enferma y
De pronto dije, voy a ir a saludarla, pero no, está en cuidados intensivos. Y yo fui a la clínica y me dejaron entrar, me pusieron bata de todo lo que se necesitaba para entrar. Y sí, realmente la persona ya no podía hablar. Pero lo último que una persona pierde es el oír. Yo sentí en mi corazón hacerle la oración de fe. Yo le dije, hágame, si me está escuchando, que sé que me está escuchando, con sus ojos y allá en lo profundo de su corazón repita esta oración. Y le hice hacer la oración de fe. Llevaba varios días enfermo y nada quedaba en razón de él. Cuando a mí me trajeron la razón de él que estaba enfermo, yo sin pensarlo 2 veces dije, oh, este varón se va a morir. Pero no me habían dicho el nombre, sino me dijeron, ay, el esposo de una amiga está enfermo y lo hospitalizaron. Y yo en la mente mismo dije y confesé conmigo que, uy, este hombre se va a morir. Y ahí me entró el afán de hacerla con la oración de fe. Y ese hombre lloré por él y él lloró. Él lloró en medio de su lecho de muerte, él lloró. No sé qué pasó ahí, pero en la tarde cuando llegué a la casa me comentaron que él había fallecido. Siento que él tenía la necesidad tal vez de confesar a mi Señor Jesucristo, no lo había hecho, yo a él lo había visto en la iglesia, no supe la relación que él tuvo verdaderamente con Dios, no supe. Pero si algo confesó él allá, que mi Señor Jesucristo era su Salvador y le pidió perdón y lloró y se arrepintió, sé que se fue con el Señor. Entonces debemos de confesar, debemos de creer y debemos de confesar que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador. Y hacer lo que hace una mamá con un hijo, cuidar. Vamos a cuidar esa salvación. ¿Qué dice Filipenses 2:12, Andrés, por favor? Filipenses 2:12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Tenían que portarse bien, él estuviera o no estuviera ahí presente o estuviera ausente. Lo mismo debemos de hacer nosotros. Debemos de cuidar nuestra salvación. Nos estén mirando nuestras autoridades, nuestros papás, nuestros vecinos, nuestros conocidos. Nosotros debemos de cuidar. Dice Hebreos 2:3, dice, ¿cómo escaparé? Y es una pregunta fuerte, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor y nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo la descuidaremos? La salvación se puede perder si nos descuidamos, volvemos a la vida pasada, volvemos a retomar lo que hacíamos antes. Esposos que están en unión libre, procuren casarse. Personas que la palabra dice, el que robaba no robe, que el que mentía ya no mienta. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Entonces, los pasos para ser salvos Algo sobre lo que son... estás hablando. ¿Cómo? Que si puedo añadir algo de lo que estás hablando. Sí, dime. Hace poquito en mi salón una niña me dijo que si yo era virgen y yo le dije que sí. Y entonces ella dijo que para cuando yo iba a perder la virginidad y yo le dije que hasta que me casara. Y ella dijo, uy, usted piensa casarse, que yo no sé qué, y dijo que es pecado llegar al matrimonio siendo virgen. Y yo Sí, le mamá. dije que no, que al contrario, La es ignorancia. malo llegar Ujú. lo que dice el diablo para tropezarnos, ¿no? Sí. Digo, Usted esté firme en esa decisión que tiene y no le falla a Dios. Las personas lo pueden atentar a uno, pero cuide su salvación. Hoy está aprendiendo esto que debe de cuidar. Debe cuidar su salvación y cuidarla es hacer lo que Dios dijo que hiciera. ¿Listo? No la descuidemos. Es una salvación muy grande. El sacrificio de la cruz no fue algo pequeño, fue muy grande. Los grandes eruditos de la palabra, cuando hablan en Isaías de que su rostro no se veía, fue porque de los bofetones, de los escupitazos, de su corona de espina que le colocaron,
Él no se le veía su rostro, su espalda fue rota porque los latigazos que le dieron fueron con violencia y esos látigos traían en la punta un metal. Cada que le pegaban le rasgaron la espalda. Entonces, no fue nada muerte para uno burlarse de él. Entonces, vamos a cuidar esa salvación. Entonces, los pasos para ser salvos, todos son como la vitamina C: conocer, creer, confesar y cuidar. Samuel, por favor, ¿me lo repite? Señora, otra vez, por favor. Por favor, ¿me repite los pasos para ser salvos? Son por la letra C: conocer. A ver si están poniendo Los atención. pasos para ser salvo y recibir la vida eterna. Conocer el plan de Profe, que si le salvación. puede repetir la pregunta, por favor. Por favor, ¿me repite los pasos para ser salvos, Daniel? Para ser salvos y recibir la vida eterna. Son 4. Bueno, a ver, conocer, ¿Sí? ahí, conocer, creer en el Señor Jesucristo, confesar que Jesús es el Señor y cuidar la salvación. Entonces vamos a conocer, a creer, confesar y vamos a cuidar para que ese plan de salvación que el Señor extendió a favor de nosotros se cumpla. Por eso es hora de que nosotros, cuando conozcamos este plan de salvación y lo creamos, empecemos a ponerlo por obra. Es a confesar. Cuando algo nos venga a la mente, recordemos que nuestro Señor Jesucristo lo hemos confesado con nuestra boca y que estamos a cuidar esa salvación, ese regalo precioso. Vamos a ver, muchas gracias, Daniel. Vamos a ver los beneficios de la salvación. Uno de los beneficios es el perdón. Entonces, Él perdonó nuestros pecados y los sigue perdonando. Entonces, un solo sacrificio que Él hizo, perdonó los pecados de toda la humanidad. En nosotros está, si nos acercamos a Él y aceptamos ese perdón. Mucha gente de la que uno le habla de Dios dice, no, es que yo donde los brujos, yo he sido tan grosera, tan grosero que yo no creo que Dios me perdone, porque desconocen el poder tan grande que Dios puede hacer con la persona que se acerca a Él. Entonces, Hechos 10:43 dice así, 10:43, dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Desde el Antiguo Testamento, todos los profetas que fueron enviados, ellos dieron testimonio de quién, de Jesús. Ellos dieron testimonio de que todos los que creyeren en Jesús iban a recibir perdón de pecados. Recibimos también otro beneficio y es la adopción. Les voy a decir algo. Estudien mucho estos puntos porque suelen salir en el examen. Entonces, el perdón es uno y la adopción. ¿A qué le llamamos adopción? No éramos hijos de Él, fuimos creados por Él. Los que no conocen de Dios son creación. Que ya una persona me dijo, todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios. No, unos son creación de Dios y los que lo recibimos a Él como nuestro Salvador nos volvimos hijos de Dios. Entonces, la adopción que Él nos dio fue porque Él vino, Jesús vino a su pueblo, vino al pueblo de Israel, vino a los judíos y ellos no creyeron en ese plan de salvación. Ellos no creyeron que Él fuera el Salvador. Entonces dio la opción de que todos los que confesaren que Jesucristo era el Salvador, a ese le daba potestad de ser hecho hijo de Dios. ¿Cuántos hicieron la oración de fe? Por favor, me contestan con una manito, con un dedito, rápido ahí en el chat. Bueno, alcen la manito ahí, a ver. ¿Cuántos hicieron la oración de fe? Lady Paola Sánchez, por favor, regáleme una pregunta, una respuesta a esta pregunta. ¿Su merced entendió qué fue lo que usted hizo cuando hizo esa confesión?
Sí, señora, recibir a Jesús como mi único y suficiente Salvador y que sea mi nombre escrito en el libro de la vida. Ajá. Cuando a mí me predicaron del Señor Jesucristo, yo fui a un concierto de Jesús Adrián Romero. Yo soy cristiana hace 20 años. Y fui en el parque de Jesús Adrián Romero, hizo la oración de fe. Mi padre espiritual me acompañó. Tuve inconvenientes con la esposa porque pensó que se había ido con alguna amiga, pero no, él me llevó, fue discipulándome. Y yo recibí la oración de fe y él se volteó al otro día y me dice, ¿usted hizo la oración de fe? Y yo dije, no, ¿cómo es eso? Y él me dijo, usted la hizo anoche cuando Jesús Adrián Romero la hizo. Y dije, ay, ¿y eso qué es? Dice, él me enseñó que eso era un compromiso con Dios. Y dije, ay, no, eso no, yo soy una persona de palabra. No, 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 ¿cómo es? Él me explicó. Y yo la volví a hacer. Yo la volví a hacer y entendí que había hecho un compromiso con Dios muy grande. Y hasta ahora, 20 años después, siempre me ha marcado ese hecho de que yo hice un compromiso y era un compromiso grande, un compromiso de fe, un compromiso filial. Entonces, cuando tuve a mi nieta a los 3 años, le hice hacer la oración de fe. A los 6 años le volví a repetir la oración de fe. Y a los 9 años le volví a repetir la oración de fe. Y yo le hacía esa oración de fe. Y no se le olvide que Jesucristo es su Salvador. Y, y para mí fue un compromiso muy grande. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros, como hijos de Él, creamos en ese plan de salvación y en esos beneficios de salvación. En eh, la regeneración es un cambio que se da a la condición que nosotros teníamos. Es como cuando usted le da una escuadra al 360 grados, la gira. Así nos pasa con la regeneración. Como teníamos una condición al ser creados, al ser Dios, todo en el paraíso lo hizo tan bonito. Eso se perdió por causa del pecado. Entramos en un degenere que hacíamos lo que nos parecía, seguíamos a quien nos decían que siguiéramos, rezábamos, hacíamos letanías, prendíamos velas y un poco de cosas. Pero el Señor nos regeneró y esa regeneración la dio para que nuestra vida tuviera un cambio. Ahora nos justificó. Dice Romanos que fuimos justificados por fe. Entonces es necesario que para que nosotros creamos de que somos justos, creamos que Él fue el que nos justificó, no otra persona, no nosotros mismos. A usted cuando le digan, ay, pero qué justo va a ser usted, usted crea que usted fue justificado. Y al creer usted que es justificado, tiene que andar en esa línea de que usted es justificado. Ya no se puede estar saliendo a hacer otra cosa para que la gente diga, sí, vea. Y es que cree en Dios y es más injusto, es más impío que peor que los que no conocen, porque suele pasar. Entonces, ese es otro beneficio. Y el último beneficio es la vida eterna. Ustedes en su casa van a leer ese pasaje bíblico y la semana entrante lo vamos a discernir. Una de las cosas que enfatiza ese capítulo ahí, esos versículos, es que fuimos escogidos en él, que somos sellados por el Espíritu Santo. Y al ser sellados por el Espíritu Santo, se nos dio un regalo, se nos dieron las arras de la salvación, se nos dieron un premio especial. Entonces, en esa eternidad que vamos a tener con Dios, vamos a tener un cambio de vida, vamos a tener una vida diferente a la que tenemos acá. Mira, acá llevamos 30, 40, 50 años sufriendo de todo, hambres, plagas, desprecios, de todo. Pero la meta es que allá por la eternidad, vamos a tener una vida buena. Allá se van a acabar las lágrimas, se va a acabar el llanto, el miedo, el temor, el hambre, el sueño, el cansancio, la fatiga. Entonces no nos podemos perder eso. Entonces vamos a aprovechar eso. Andresito, una persona que me diga los beneficios de la salvación rapidito, por favor. Los beneficios, Daniel, que está aquí Sí. al lado mío.
Bueno, ¿Cuáles son los beneficios? A ver. El perdón, adopción, regeneración, justificación y eternidad. y eternidad. Muy bien. Y en ese plan de salvación hay un mensaje de transformación para cada uno de nosotros. Ese plan de salvación, ese tiene un mensaje de transformación y dice que es capaz de establecer la verdad de Dios en la vida de individuos, de familias, de comunidades y naciones que cambien la mentalidad de pobreza a riqueza. Aquí hay dos pobrezas y dos riquezas, la física y la espiritual, que fue la que primero perdió Adán y Eva. La riqueza espiritual la perdieron ellos por la desobediencia y después se les fue quitando todo lo que había en el paraíso, los frutos, el campo, todo lo que Dios dijo que gobernaran, que comieran de ese fruto, que disfrutaran, lo perdieron por causa del pecado. Entonces, lo que el Señor hace en este mensaje de transformación es que volvamos a tener esa riqueza espiritual, esa riqueza en la que en nuestro corazón ya no hay dolor, no hay maldición, no hay tristeza, no hay esa lástima de que pobrecito, no. En nuestro corazón ya hay la necesidad de que Dios nos supla cada día. Y cuando lo buscamos a Él, dice la palabra, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas le serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Las que Dios sabe que necesitamos. Una vivienda, una ropa, comida, para el transporte, para pagar los servicios, para pagar las pensiones, para entrar a la universidad. En detalles grandes y pequeños, Dios está pendiente de nosotros. Entonces, en este camino de transformación, Dios quiere que nosotros lo establezcamos por estas dos grandes tareas. Una es que permite reconocer el cumplimiento del mandato cultural al que fuimos llamados. ¿A qué fuimos llamados? A gobernar, a ser diligentes, a trabajar, a ejercer la mayordomía. Esa es una. Y la otra es que nos permita cumplir la gran comisión, llevar esta verdad a otros, llevar este mensaje a otros. Cuando nosotros somos limpios, cambiados, transformados, empezamos a divulgar esta verdad. Y esta verdad no es opcional, esta es imperativa, es como una orden. Y haced. Ahí hay dos palabras imperativas, son órdenes que dio Jesús. Y haced discípulos a todas las naciones. Pero antes de irlas a hacer a las naciones, hagámosla en la casa de nosotros. Hagámosla en la familia de nosotros, a los que nos rodean. Si uno les habla y no quieren oír, bueno, que sígales hablando, que la palabra de Dios dice que no volverá vacía. Entonces, Jesús nunca dijo, vayan cuenten el milagro que yo hice, vaya cuenten la sanación que hice, vaya cuéntele a toda la gente que yo fui el que le sané los ojos, yo, el que fue el que le metí los dedos en el oído al sordo y lo hice oír. No vaya a contarle a la gente que yo fui el que metía al paralítico allá lo sané allá en Bethesda. Él no dijo eso. Él dijo fue ir y hacer discípulos, ir a divulgar esa gran verdad. Yo quisiera que en esta noche usted cerrara sus ojitos y en una oración vamos a afirmar esto. Dios trajo esto para cambio, para que nosotros nos movamos, nuestra brújula se dirija al corazón de Dios y ahí estemos siempre, lo tengamos presente por donde vayamos. Por amor, muchas veces tenemos que callar. Por amor, muchas veces tenemos que decir no. O por amor, muchas veces tenemos que decir sí. Padre, yo te doy gracias en esta noche. Gracias por este tiempo tan bonito, Señor. Gracias por enseñarnos que un regalo tan precioso nos fue dado a nosotros. Tú moriste, Señor amado, por nuestra humanidad, por todas las personas. Pero son pocos los que están recibiendo este regalo, Señor.
Perdónanos por no haber llegado antes. Perdónanos por no haber querido abrir nuestro corazón. Y ayúdanos a atesorar en nuestro corazón los beneficios, Dios, que trae esta salvación. El privilegio que tenemos de ser perdonados, de ser regenerados, de ser justificados, de ser tus hijos, papá, y tener el privilegio de prepararnos para una vida eterna. Dios, en esta noche te ruego que cada uno de nosotros atesoremos esto, Señor, en el corazón y lo vivamos cada día para darte la gloria, la honra y la alabanza a ti, papá. Bendigo tu santo y precioso nombre. Bendigo a cada familia representada por cada persona que está en este nivel, Señor amado. Oro para que cada uno de sus familiares escuchen de la boca de ellos este mensaje de salvación y lleguen a ti, Señor. Gracias por los que son salvos en nuestras familias y rogamos por los que aún no han llegado. Los bendecimos, Señor, donde se encuentren, donde estén. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Bendigo hoy en tu nombre la salud, la economía, su carácter, sus pensamientos, sus acciones, sus actitudes. Oro para que su fe crezca y su fe, Señor amado, se multiplique y tome forma para ir a hacer en fe lo que tú nos has dicho que hagamos. Te bendigo en esta noche en el bendito y poderoso nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, Gracias, amén. Señor. Amén. Queda pendiente bueno, la historia transformadora que dice que comienza con Dios en la eternidad y en la eternidad vamos a estar con Él, viendo su gloria. Y en la página 113 va usted a leer esta semana esas hojas porque nos vamos a introducir en la semana entrante en la historia de la Biblia, cómo se formó la Biblia, quién la escribió, quién la inspiró y cómo llegó a nuestras manos. Entonces, vamos a hacer una antesala a ese tema y usted lo va a hacer leyendo en su casa y para estar preparados para la siguiente clase. Y ahí en la página 114 está el orden de los libros, como ya no los hemos estar aprendiendo. Entonces, Andrés, cedo el paso para que su merced haga el repaso y haga la trayectoria que hemos dicho de llevarlos a llenar la última hoja para que ellos vayan adelantándose. La página Listo. 116, Andresito. Listo, entonces vamos a llenar esa última hoja en estos minutos que nos quedan de clase. Entonces, bueno, ahí está cortico. Entonces, vamos a hacer esto con la mayor brevedad. Entonces, el primer punto dice, Dios decidió amar a la humanidad pese a su traición y le ofrece el regalo de la vida eterna. Entonces, el primer punto dice aquí, ¿qué piensa de la persona de Dios al saber que si Él hubiera decidido no amarnos y dejarnos a nuestra suerte, Él hubiera seguido siendo Dios, pero decidió amarnos y salvarnos? Esa es una pregunta para meditar y es una pregunta que no está en la cartilla, es algo personal. Entonces, léala, respóndala a su propio criterio de lo que hemos aprendido hoy, ¿listo? La 1.1. Entonces vamos a darles 2 minuticos para que la respondan. Listo, entonces vamos a ver, ¿algún voluntario quiere darnos esa respuesta?
Es que no, creo que no lo entendí bien en sí. Ok. O sea, lo primordial es, ¿qué piensa usted de la persona de Dios por lo que él hizo? Resumiendo así la pregunta. ¿Qué piensa? Entonces, él decidió amarnos y salvarnos. Cuando él perfectamente hubiera podido no amarnos y dejarnos ahí volando. Pues pienso que está bien, porque pues él sacrificó a su hijo unigénito para salvarnos a nosotros. Y pues para nosotros fue una salvación muy grande, ya que Él nos está ofreciendo vida eterna y amor y que nos quiera, solo para darnos salvación. Y Ok, bien. Ahí también podríamos colocar lo que vimos en la clase de los atributos de Dios, ¿verdad? Ahí ¿qué atributo podríamos identificar de Dios? ¿de qué? Los atributos de Dios. Entonces acuérdense que hay atributos naturales y atributos morales. Aquí se puede identificar un atributo moral de Dios, ¿cierto? Entonces digamos que esa respuesta puede incluir un atributo. ¿Cuál podría ser ese atributo? Él decidió ser qué con nosotros. Era, el atributo era... Si alguien lo sabe, lo puede decir. Él decidió ser qué. ¿Amoroso? Más o menos. Va fundado en el amor. Él decidió ser misericordioso con nosotros. De ahí viene la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Él sigue siendo Dios con o sin nosotros. Él sigue siendo Dios. Pero Él tuvo la decisión de amarnos y salvarnos. Él hubiera podido decir que no y perfectamente así hubiera pasado y nosotros ni fu ni fa. Pero Él decidió amarnos y salvarnos. Eso habla de la misericordia de Dios, de su carácter, de su atributo moral. ¿Listo? El segundo, vamos para el segundo, el regalo de la salvación y la vida eterna. Esta pregunta también es personal para cada uno. ¿De qué lo ha salvado Dios? Sea específico. Entonces usted va a escribir de qué lo ha salvado Dios. Entonces usted puede hacer memoria del día en que usted llegó a la iglesia. Puede hacer memoria de aquella invitación que le hizo su familiar, su amigo, su vecino. Puede hacer memoria pronto de esa situación complicada que usted estaba viviendo y que lo llevó a los pies del Señor. ¿Cierto? Porque entonces, colóquelo ahí, sea específico. ¿Listo? Entonces, pistas de qué nos salvó Dios, del pecado, nos salvó Dios de la pobreza, de la enfermedad, puede que hayamos recibido sanidad, liberación, ¿sí? Salvó a un familiar, lo restauró. Esas pueden ser esas cosas que el Señor nos ha salvado. ¿Listo? Entonces, esta respuesta no se va a quedar solamente aquí. Esta respuesta tiene que usted recordarla todos los días. Esa respuesta usted las tiene que meditar todos los días porque esto es lo que a usted le hace tener la gratitud delante de Dios y le hace recordar que Él es bueno. ¿Listo? Y día a día usted va a seguir sacando cosas. Se va a seguir identificando de qué los salvó Dios. Amén. Listo, esa sí la vamos a dejar ahí porque es muy personal esa pregunta. ¿Listo? Esa respuesta. Vamos a dejarla ahí. Vamos a pasar con la 2.2. Dice, ¿cómo se evidencia en su vida diaria que usted ha comenzado a disfrutar de la vida eterna? Su familia o cercanos, ¿qué tipos de cambios han notado en su estilo de vida? Entonces, este tipo de cambios es muy frecuente. Es muy frecuente cuando usted está comenzando, ¿cierto? Porque algunos dicen, uy, ¿usted qué le pasó? Porque ya no le gusta salir. Por ejemplo, como lo que nos contaba nuestra hermanita, nuestra profe María Nancy, clases pasadas, en donde nos decía que antes ella en el trabajo ella era la que organizaba la salida de los fines de semana, cuando era quincena, y después ya no. Y después le dijeron, ¿qué le pasó? ¿Sí o no, profe?
Sí, Entonces, sí, es verdad. esa es una forma en la que la gente evidencia el cambio, ¿cierto? Entonces, usted puede colocar eso. ¿Qué le han dicho? De pronto dice, uy, no, es que puede que lo hayan ya molestado porque eso pasa. Dice, ay, ahora se volvió evangélico. Aleluya. Amén. Dice, amén, aleluya. O puede Me que la vuelvo- gente dice, uy, ¿usted cómo está de cambiado? ¿Qué le pasó? Ese bicho. De hecho, también se nota en la bendición de Dios. Cuando nos ponemos obedientes con Dios y caminamos con Dios, entonces nos empieza a ir mejor que como estábamos antes. Y las puertas se empiezan a abrir, las bendiciones empiezan a llegar y eso también es evidente para las demás personas. Entonces usted también lo puede colocar. Dice, no, yo estaba sin trabajo y me acerqué al Señor y el Señor abrió una puerta de empleo. Esa puede ser una evidencia. Entonces ahí les doy ejemplos. Démosle otro minutico para que respondan eso. Listo. ¿Quién nos quiere compartir? ¿Quién nos quiere compartir qué cambios evidentes ha visto? Pues yo he visto en Lisette que ahora se porta mejor conmigo. Uy, le dices, vea, ahí le están diciendo, vea, le están confesando. ¿Qué tienes para responder sobre eso? Siempre he sido cariñosa con él. Ah, bueno, que ahorita está más cariñosa, dice. Pero oye, bien, bien, bien. Entonces, una evidencia. Sí, suele Listo. pasar. En la vida antigua no se era cariñoso, era difícil darle un abrazo, la palabra de aliento a alguien y hoy en día no, se le facilita darle un abrazo, un beso, una bendición. Sí, eso es un cambio de transformación. Listo, vamos con la tercera. Dice 2.3. ¿Qué es lo que más le impacta de los beneficios que ahora tiene por el regalo de la salvación? Entonces, esa sí es una respuesta rápida. Entonces, recordemos que los beneficios son Vamos a la tercera. sí, ser perdonados, adoptados, regenerados, justificados y tener eternidad. Entonces, alguien que nos comparta, al entender esto, ¿qué pudieron encontrar? Puede ser Lady Paula Sánchez. Señor, ¿qué es lo que más me impacta del regalo de la salvación? De los beneficios. De los beneficios, pues, pues lo que más me llama la atención y creo que lo que más me da seguridad y felicidad es que tengo la vida eterna, que voy a ir al cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Ese es nuestro destino. Esa es la meta a largo plazo, pero sabemos que hay recompensa. Amén. Muchas gracias, Lee. Listo. Tercero. Pues vamos a completar el regalo de la salvación y la vida eterna. Entonces, estos 4 siguientes puntos son para completar. Entonces, usted va a regresar en su cartilla y lo que estamos viendo ahí vamos a completar. Entonces, la primera es el plan de salvación. Bueno, ¿quién lo encuentra primero y me lo dice? Plan de salvación, plan de salvación. Recuerden la C, la vitamina C. Ah, esa es la clave, la vitamina C. Conocer el plan, conocer. Listo. El primero ya Escríbanlo lo ahí, tienen. por favor. ¿El segundo cuál Regístrenlo. es? ¿Quién lo dice? El segundo. Creer. Bien, ¿quién dio creer? Muy bien. Esto. Confesar, diga José. Confesar es el tercero. Confesar, dice Lady. Muy bien. Falta el cuarto. Perdonar. No, ese no es. Son las 4 C. Todas empiezan por C. Por C. Que le dije que lo hacía la mamá con un niño. La confesión. Que es lo que hace la mamá con un niño, ¿qué hace con un hijo? Cuidarla
Cuidarla. Muy bien, Daniela. Cuidar la Entonces, es salvación. Muy fácil. bien. Las 4 6. Conocer, creer, confesar y cuidar. Conocer, creer, Sencillito, cuidar. ¿listo? Entonces Muy vamos a bien, colocarlas Andrés. ahí. Y la última 3.5. que es como personal, Sí. Andresito. Esta última la vamos a responder personal. Y eso ya es a futuro, es reflexiva. Entonces usted va a colocar de qué manera va a cuidar su salvación. Entonces, le doy unos pequeños tips. Ahora, como hijos de Dios y como practicantes de la doctrina del Señor Jesús, debemos hacer lo que el Señor Jesús hizo. Entonces, eso va reflejado en la oración, va reflejado en la lectura de la palabra, va reflejado en hacer parte de la iglesia, de la visión de la iglesia con nuestro servicio. También va dejando que el Señor forme nuestro carácter y nos moldee. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hay que dejar que Él transforme nuestra vida. Entonces, O esos sea, pueden ser unos tips. Andresito, buscar amistades de reino. Eso es importante. Ujú. Al asistir a la iglesia, no es que usted va de llanero solitario y no saluda a nadie, no. Todos somos una familia y somos el cuerpo de Cristo. Muy Entonces, bien. esa es importante también. Muy bien, muy bien. Entonces esto lo registran y me envían la fotico al correo que les envié hace 8 días y voy a empezar a ayudarles con notas porque ya las notas pasadas, varios se quedaron con 0. Ahí les acabé de enviar un formatico. Lo abren, lo llevan a Word, lo llenan, el reporte de lectura y me lo envían al correo, por favor. Entonces, un reporte de lectura lo vamos a hacer de los primeros 4 capítulos, el segundo reporte de los otros 4 capítulos y el otro lo vamos a hacer de 5. Cuatro, 4 y 5. 3 reportes bien bonitos, lo llenan y lo regresan al correo que les envié qué día, por favor. Esta también va a tener una nota sustanciosa. Bueno, Andresito, yo creo que vamos despidiendo, ya estamos llegando al límite de la extra, nuestro horario, o sea, respetar el horario de ellos. Entonces, si Listo. tiene alguna acotación que hacer, por favor, y nos Sí, despedimos. anuncios rápidos, profe, y para todos pendientes. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nicole. Entonces, los anuncios son los siguientes. Ese encuentro que teníamos proyectado de nuevos, ¿se acuerdan? Ese de primer nivel que va a ser virtual, que tiene un costo de 35.000 pesos, estaba proyectado del 1 y el 2 de octubre. Ahora va a ser el 23, si no estoy mal. Dame, ya les confirmo. Sí. Va a ser el 22 y 23, creo, ¿no? 22 y 23 de octubre, ¿listo? Entonces todavía tienen tiempo para matricularse, por favor. No les garantizamos que haya encuentro presencial como ocurrió el semestre pasado. Es una posibilidad, pero no está confirmada, ¿listo? Está confirmado. Entonces, si usted puede inscribirse a este encuentro y hacer de una vez el encuentro y tomar el requisitos, mejor, ¿listo? Porque
usted puede esperar el encuentro presencial, pero no se lo aseguramos porque pues hasta la fecha no nos han dado ese anuncio, ¿listo? Y ya queda octubre y noviembre y se acabó esto. Entonces, para que lo medite y haga la inscripción para este encuentro, ¿listo? Tenemos un ¿La mes mamita exactico. Daniela quiere decir algo? ¿De Daniela Ocampo quiere decir algo? Ya me ha pedido el permiso para participar de la clase porque Danielita creo que no puede hacer fuerza en el... Que se lo fue internet. Profe, o sea, que puede volver a repetir, es que se fue al internet y no, como que no escuchamos. Andresito grabó la clase, ahorita más tarde la envía y la pueden volver a retomar, ¿sí? Sí, yo tengo acá la clase grabada y ahorita la envío. Tranquila, mamita, tranquila y no se esfuerce tanto, cuídate. Listo, Andrés. Sí, eso es por ese lado y ya ahorita no hay más anuncios. Entonces, listo. Entonces vamos a orar y nos vamos a despedir. ¿Alguien tiene alguna duda o algo para resolverla de una vez? Profe, una pregunta, ¿ya mostraron las tareas? No entiendo su pregunta. Que si ya mostraron las tareas sobre los libros. Los libros, todo eso empiecen a enviar a mi correo, una fotico y al correo, para que no me llenen el listo. Y ahí yo voy calificando, voy sacando, acumulando puntos. Ya los que no enviaron el viernes nada de tarea, ya tienen que empezar para el otro semestre, la otra nota, para la segunda nota. Se sacan 3 periodos de nota, ya pasaron unos con 0. Espero que se pongan al día y se pongan pilas. ¿Listo? Dios los bendiga. Dios me los guarde. Listo, entonces vamos a orar. Padre Santo, Señor Jesús, gracias Señor te doy por este tiempo que nos has permitido, porque hoy nos has dado a entender lo que es la salvación, Padre. Yo te pido, Dios, que puedas seguir redarguyendo nuestros corazones, Espíritu Santo, y que puedas seguir haciendo esa obra, Dios, de arrepentimiento, de convicción de pecado, Señor, pero también de entender, Dios, que el precio que tú has pagado por nosotros es alto, Padre. Yo te pido, Dios, que cubras la vida de cada uno de estos estudiantes, Señor, de cada vida, Señor, que hoy está siendo alcanzada, Dios, por tu misericordia primeramente, Señor. Porque tú siendo Dios, Dios, porque tú siendo tan poderoso, porque tú siendo tan grande, Señor, te fijaste en cada uno de nosotros y nos has llamado por nuestro nombre y nos escogiste por amor, Señor Jesús. No nos escogiste por favores, no nos escogiste por otro tipo de motivos, sino solamente porque nos amas, Señor, porque hallamos gracia delante de ti y has decidido amarnos, Señor. Eso habla de tu carácter bueno, tu carácter bondadoso, porque no lo merecíamos, pero aquí estamos por gracia tuya, Señor. Yo te pido que tú puedas demostrarles a cada uno de ellos y que puedan ellos comprobar en su día a día tu fidelidad, Señor. Yo sé que tú te vas a revelar a ellos, no solamente a través de la palabra, no solamente a través de la oración, sino también a través de experiencias diarias. Y sé que para esta semana, sobre alguien, Señor, vendrá tu bendición, Señor. Sobre alguien vendrá tu buena palabra. Sobre alguien vendrá tu sanidad. Sobre alguien, Señor, que está en este grupo, vendrá una provisión, una puerta de empleo que está esperando, Señor. Sé, Espíritu Santo, que tú estás cubriendo todo lo que nos hace falta, Señor. Pero veremos tu mano poderosa, Señor, y conoceremos más de tu bondad. Yo los bendigo en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén, gloria a Dios. Bendiciones Muchas para gracias. todos. Gracias a todos.